Hola mis hermanos, buenas tardes. Eh, un video, un nuevo tema. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Hoy voy a hablar sobre ese pasaje de la escritura en Isaías 22:19. Me llamó poderosamente la atención unas palabras que escuché en la Santa Misa y fueron, te quitaré tu cargo. Y pues se me vinieron unas ideas eh, para compartirlas con ustedes, recordando que nuestro Padre había elegido un pueblo, un siervo que era Israel, para dar a conocer, para darse a conocer, hizo una alianza con su pueblo. eh, a través de esa alianza se ofrecía un culto y vamos a ver qué pasó a través de la escritura, haciendo un paralelo del Antiguo Testamento, de este pasaje, con el Nuevo Testamento, de la Antigua Alianza, con la Nueva Alianza, el cambio de sacerdocio, el cambio de culto, el cambio de las llaves, el nuevo pueblo de Dios. Y vamos a empezar entonces leyendo este pasaje de la Escritura y cómo nuestro Señor Jesucristo lo da a entender ya en el nuevo pasaje, cómo se quita ese reino de Dios a ese pueblo escogido y se le da a otro pueblo para que produzca frutos. Vamos a ver por aquí el chat, si por ahí alguien está en vivo, me pueden mandar un mensajito para que me digan cómo se escucha. Bueno, entonces vamos a empezar e introducirnos de lleno a este tema que me pareció muy interesante, del pueblo escogido, que se le quita el cargo y se le da a otro siervo que produzca frutos. Vamos a leer Isaías 22, del 19 al 22. Dice así: te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor. Aquí el Señor enseña que va a quitar a ese siervo y llamará a otro servidor. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra del Señor. Vamos a hacer una analogía con estas palabras de ese pueblo que el Señor se había escogido para dar a conocer su nombre, el pueblo de Israel, que allá en el Cántico de la Viña en Isaías, no busqué ese pasaje, pero sí dice muy hermoso: cantaré un canto a, a mi Señor. Él tenía una viña, sí, él se había escogido una viña, se había escogido un pueblo para dar a conocer su nombre, su misericordia, pero ese pueblo no produjo frutos que esperaba el Señor, sino raíces, sino frutos amargos, dice allá en Isaías. Y aquí el Señor dice que le quitará ese puesto y se lo dará a otro que produzca frutos. Vamos a ver entonces cuando nuestro Señor Jesucristo lo confirma ya con el Nuevo Testamento. Pero dice cosas muy interesantes que lo vamos a analizar con el Nuevo Testamento. Dice, eh, pondré, pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Mm?
Cuando Él abra, nadie podrá cerrar, y cuando Él cierre, nadie podrá abrir. Vamos a ver cuando nuestro Señor toma estas palabras del Antiguo Testamento, recordando que allá en Israel, pues por esa tradición se conocía que cuando el rey se iba, dejaba un siervo de encargado para el pueblo, con autoridad dada por el rey, para cuidar de sus cosas y alimentar a todo el pueblo. Así el Señor toma estas palabras y las da a entender en el Nuevo Testamento, como el rey, el verdadero rey, se iba al cielo, a la derecha del Padre, y dejaba un siervo con esas llaves, con esa autoridad, para alimentar y para cuidar su rebaño. Entonces vamos a ver ya en Mateo 21:43, vamos a ver qué nos dice así, aquí, cuando nuestro Señor dice que ya les quitará, así como dice, te destituiré de tu cargo, dice ahí en Isaías 22, te destituiré de tu cargo porque no has producido ese fruto que yo esperaba, y le daré el reino a otro que produzca fruto, dice así, Mateo 21:43. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Aquí confirma nuestro Señor Jesucristo que se le quitará el reino de los cielos a ese pueblo que había escogido el Señor porque no había producido frutos, y se le dará a un nuevo. Y vamos a leer en Mateo 16:18, cuando se le dan esas llaves ya al nuevo pueblo que producirá esos frutos que nuestro Señor espera. Mateo 16:18 dice así: ahora yo te digo, tú eres Pedro. Ya nuestro Señor había escogido un siervo nuevo, a Pedro. Ese siervo que le pondrá el traje y le dará las llaves para que tenga autoridad de cuidar su rebaño. Aquí haciendo esa analogía con Isaías 22:19, cuando dice nuestro Padre que destituirá de su puesto a ese siervo que no produjo frutos y se los dará a otro. Y aquí nuestro Señor Jesucristo confirma a quién se le dará. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué decía en Mateo 21:43? Se les quitará el reino y se les dará otro. Se les quitó ese reino y se les da aquí a Pedro, a ese nuevo pueblo que producirá esos frutos esperados, esa nueva alianza. Cambia, un nuevo pueblo. La Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Dios. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esta iglesia no será vencida. La muerte, con lo que reinaba el príncipe de las tinieblas a través de la muerte, no podrán vencer con esta iglesia, porque Dios siempre tendrá su representante a través de la sucesión apostólica. La muerte jamás ha vencido esta iglesia, y Pedro está de pie en la sucesión apostólica. Ahorita el Papa Francisco representando a la iglesia de Dios, cuidándola y con las llaves del reino de los cielos. Vamos entonces a continuar con este pasaje. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A través de la sucesión apostólica sigue Pedro de pie, cuidando esa iglesia y con las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Ahí está esa autoridad que le deja a ese nuevo siervo, porque el rey se va y deja un nuevo siervo para esa nueva iglesia que es edificada sobre Pedro y que es un punto importante para reconocer la iglesia de Dios. Ahí está el representante de Pedro como esa luz para conocer cuál es la iglesia verdadera de Dios. El sucesor de Pedro, el cuidador de esa nueva iglesia, de ese nuevo reino que se le ha dado para que produzca frutos. ¿Cuántos santos no ha producido esa iglesia, ese nuevo reino de Dios? Santos y más santos que ya están gozando de la presencia en el reino perfecto en el cielo. Entonces, vemos ya con estos dos paralelos de Isaías 22 y Mateo 16, 18, cómo se cambia el siervo y se escoge uno nuevo, nuestro Señor Jesucristo, a través de Pedro, y le da esas llaves, que es la autoridad para cuidar. Y es un padre, dice allá en Isaías 22, eso es un padre para el pueblo. Por eso nosotros vemos al Papa como un padre espiritual que cuida de ese pueblo, de la nueva iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si todavía no me saca el en vivo. Parece que todavía seguimos en vivo porque el internet me ha estado fallando. Entonces vemos cómo se les quita, se destituye ese siervo y se busca uno nuevo, nuestro Señor Jesucristo, a través de Pedro, le da esas llaves y ese poder de atar y desatar, esa autoridad que tienen los papas y los obispos de cuidar el rebaño del Señor que Él compró, esa nueva iglesia, esa iglesia con su propia sangre. Entonces vamos a ver qué pasaba con ese antiguo pueblo. Tenía un culto. Vamos a ver que también se cambió el culto. Había un sacerdocio en ese antiguo pueblo que había escogido ese pueblo tenía ese sacerdocio que se dedicaba a hacer el culto y a través del sacerdocio se perdonaban los pecados. Y vamos a leer Levítico 5:5. Dice: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Era en el antiguo pueblo, confesaba su pecado el que cometía su delito, y a través del sacerdocio se hacía el sacrificio para que quedara perdonado ese pecado. Y vamos a hacer la analogía ya con el Nuevo Testamento y con el nuevo sacerdocio. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará allá una hembra, oveja o cabra. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Había un culto para el perdón de los pecados, se ofrecían estos sacrificios, estas cabras, estas ovejas, se sacrificaban para el perdón de los pecados. Ya se veía esa analogía como el sacrificio perfecto. A través del Cordero llega el sacrificio perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que ya muere por nuestros pecados y que se le da a ese nuevo sacerdocio el poder de hacer presente ese sacrificio en el nuevo pacto. Y vamos, entonces, ya leímos el antiguo, vamos a ver ya al nuevo sacerdocio se le da ese poder del perdón de los pecados y se le da el nuevo culto, el de ofrecer el único sacrificio que se hace presente a través de los sacerdotes. Lo vamos a leer en Juan 20:21, cuando ya nuestro Señor les da ese poder de perdonar los pecados al nuevo sacerdocio.
Dice así en Juan 20, en Juan 20. Aquí lo tengo. Dice bueno, este no lo tenía escogido, pero aquí lo vamos a encontrar rapidito. No se me desesperen. Juan 20, el Señor les da ese poder, como les había dado ya el poder de atar y desatar, les da el poder del perdón de los pecados, y en Lucas 22:19 les da la orden sacerdotal de celebrar el nuevo culto. Dice así: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. El Padre envía a reconciliar el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él también envía, el Señor Jesucristo, a su nuevo pueblo a reconciliar a los hombres con el Padre. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos, allá en Levítico 5:5 vimos que el que cometía el delito confesaba su pecado y el sacerdocio hacía el sacrificio de expiación, y ya aquí el nuevo sacerdocio tiene ese poder que le da a nuestro Señor Jesucristo, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados. El nuevo sacerdocio también tiene el poder de perdonar esos pecados y de ofrecer ese sacrificio, el único sacrificio en el que podemos nosotros participar para que sean perdonados nuestros pecados. Nueva alianza, nuevo culto. En la antigua alianza se ofrecían, ya vimos, ovejas, cabras para el perdón de los pecados. Ahora vamos a ver en el nuevo culto. En Lucas 22:19 dice así. Vamos a ver Lucas 22:9. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ya no van a ser ovejas ni cabras, ya es el cuerpo del Señor que es entregado por nuestros pecados, el que tiene el poder de perdonar nuestros pecados y que se hace presente porque nuestro Señor les dio poder a sus apóstoles. Aquí se conoce como la orden sacerdotal, cuando les dice: hagan esto en memoria mía. Les da esa orden de celebrar este culto nuevo. Acuérdense, nueva alianza, nuevo culto. Ya no machos cabríos, ya no ovejas, ya no cabras, sino ahora es ofrecido a través del pan que nuestro Señor, por su palabra poderosa, dice: esto es mi cuerpo. Ahí está el Señor. El pan no es pan, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es entregado. Miren, dice, nuestro Señor Jesucristo presenta pan y dice: esto es mi cuerpo, que es entregado. Hace presente en ese momento su sacrificio sacramental, que iba a pasar ya en su sacrificio cruento. Ya aquí lo más cruento, sin derramamiento de sangre, que pasará en la cruz. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ese pan, nuestro Señor Jesucristo dice que es su cuerpo que es entregado. El pan es el cuerpo, es el sacrificio que se hace presente por esta orden que dice nuestro Señor: hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Una nueva alianza, un nuevo culto, el único sacrificio que tiene poder de perdonar nuestros pecados, que por un misterio maravilloso, a través de todos los tiempos, se hace presente en la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que tiene ese poder dado por Él de hacer presente ese sacrificio que hace más de 2000 años ocurrió en la cruz. Se hace presente en cada Eucaristía a través
del Espíritu Santo cuando el sacerdote consagra y pone las manos en ese pan y en ese vino, repitiendo esas palabras que nuestro Señor Jesucristo dice, esto es mi cuerpo. En ese momento se hace presente el mismo sacrificio, el único sacrificio, y participamos los hijos de Dios para alimentarnos con la carne y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Misterio maravilloso, nuevo culto, nueva alianza. Vamos a ver cuando nuestro Señor, aquí es cuando ya el cambio de la alianza hacia el nuevo y deja esa orden sacerdotal a sus apóstoles, y allá en Hebreos dice nuestro Señor y lo aclara que ya se acabó la antigua alianza, ya se cambió el antiguo sacrificio y nada más queda el de Él, el único, su cuerpo que se entrega por nosotros, que es entregado por nosotros. Vamos a leer Hebreos 7:12, cuando se hace el cambio del sacerdocio, dice en Hebreos 7:12, como en Hebreos 7:12 dice, si hay un cambio en el sacerdocio, se cambia el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. ¿Cuál era la ley del antiguo sacerdocio? Se ofrecían chivos, corderos, cabras, como sacrificio por nuestros pecados. Esa ley se cambia y queda el cuerpo del Señor cuando en la última cena el Señor da ese nuevo culto para su iglesia. Y dice, vamos a leer por último, para terminar ya el video, cuando se hace ese cambio, cuando nuestro Señor hace el cambio, que lo vimos ahorita en Lucas 22:19, dice en Hebreos 10:8, 10 y 14, dice. Comienza por decir desde el 8, Hebreos 10:8. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas. Ya el Señor ese antiguo culto ya no lo quiere. Al Padre ya no es agradable. Ni te agradaron holocaustos, sacrificios por el pecado. Ya eso no le agradan a nuestro Señor, a nuestro Padre. Esos sacrificios de chivos y cabras ya no son agradables a Dios. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Este nuevo culto es voluntad de Dios. ¿Cuál? El que nuestro Señor Jesucristo dejó en Lucas 22:19. Esto es mi cuerpo. El nuevo culto se ofrece pan y por la palabra poderosa de nuestro Señor, a través de su sacerdote, se transforma y se hace cuerpo de Dios, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que nos alimenta. Dice, entonces, sigue, aquí estoy para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas, anula, se queda anulado ya ese orden de que se ofrecían corderos y chivos, para establecer el segundo que estableció nuestro Señor Cristo en Lucas 22:19. Esta voluntad de Dios es voluntad de Dios, no es voluntad de nadie más, ni de los sacerdotes, ni de nadie, es voluntad de Dios. De que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo que se hace presente en la Santa Misa a través de la consagración del sacerdote, donde allá en Lucas 22:19 nuestro Señor les dio ese poder. Del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Esa ofrenda del cuerpo de Cristo se hizo una sola vez, cruenta, con derramamiento de sangre, y que se hace presente el único sacrificio, porque muchos nos acusan de que volvemos a sacrificar a nuestro Señor. No, ese único sacrificio se hace presente por esa orden que nuestro Señor Jesucristo dio allá en Lucas 22:19 a sus sacerdotes. Háganlo en memoria mía. Hagan esto. ¿Qué van a hacer? A ofrecer pan y decir, esto es mi cuerpo. Cada que los sacerdotes dicen, levantan ese pan y dicen, esto es mi cuerpo, ese pan es el cuerpo del Señor.
ese sacrificio que hace más de 2000 años, incruento, se ofreció allá en el Calvario, se hace presente para alcanzar a todos los hijos, miembros de ese nuevo pueblo de Dios, de su iglesia, y nos alimentamos de él, de ese sacrificio, de ese único sacrificio que se hace presente en cada consagración. Y dice en el 14, su única ofrenda que se hace presente en la Santa Misa, lleva a la perfección definitiva a los que santifican. Entre más hermanos participando de la Eucaristía, más santificados quedaremos. Lleva a la perfección definitiva a los que santifican. Bueno, hermanos, pues quería compartir con ustedes este pasaje de Isaías 22 para que quede claro que el Señor escogió un nuevo pueblo, le quitaré tu puesto. Ya el antiguo pacto, la antigua alianza queda anulada. El Señor escoge un nuevo siervo, a Pedro, le da esas llaves del reino de Dios. En Lucas 21:43 vimos cómo les dice que les quitará el reino de Dios y será entregado a otro pueblo. Se lo entrega en Mateo 16:18. Ese nuevo pueblo tiene un nuevo culto, se quita ese sacrificio de chivos y corderos, de animales, y se hace el nuevo culto agradable al Padre, voluntad del Padre, donde a través de la Eucaristía se hace presente el único y definitivo sacrificio, donde participamos nosotros a través de la consagración, y que el Señor dejó como un milagro para alimentar a todos sus hijos. Recuerden que nuestro Señor allá en Juan 6 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la manera de permanecer en comunión con nuestro Señor Jesucristo, participar de la Santa Eucaristía. Y da una promesa maravillosa, hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Nos da vida eterna, nos da una promesa del que participa de este nuevo culto de la Santa Misa. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga y no se olviden de suscribirse al canal para que este mensaje llegue a más personas, alcance a más almas, para que puedan ser confirmadas en la fe. Suscríbanse a mi canal, hermanos, y nos estamos viendo por ahí en otro video. Dios me los bendiga.